Vamos a Romanos 10. A ver, ya estamos tomando un día. Romanos 10. Hoy día vamos a ver 3 versículos. Avanzamos lento, pero seguro. Del Romanos 10, del 11 al 13. No, ¿y tu Biblia? Ahí hay Biblia atrás. Porque vamos a leer para que entendamos la lectura, para que sigamos todos la lectura, para que nos demos cuenta también, ¿cierto?, de la gramática de la lectura, porque es importante. Amén. Cuando lo tengan dicen, amén, lo tengo. Amén. Y lo leemos todos en el nombre del Señor. Lentito, suavecito. Del 11. Dice así. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Estos versículos son conocidos, ¿cierto? De repente uno los dice en coordinaciones, cuando la gente predica en la calle, o cuando uno conversa. Son versículos que están ahí en la lengua del cristiano. Ya, el versículo 11 parte con algo que es explícito. Dice que creer en Jesucristo no nos avergüenza. Pero resulta de que esta palabra vergüenza no es como muchas personas la predican. No refiere directa, ejemplo, hay muchos cristianos hasta el día de hoy que dicen, no sé si ustedes lo han escuchado, yo estoy seguro que sí, que dicen de que cuando usted va a dar un examen o una prueba, le dicen, oye, Dios no te avergüenza. Y se toman de este versículo. Así que tú dale nomás, que el Señor no avergüenza a nadie. Amén. Entonces uno creció con esa perspectiva, con esa realidad de que el versículo con referencia al avergonzar, refiere a eso. E incluso hay muchas predicaciones, ya ahora está muy de moda el tema, ¿cierto?, de hablar de la abundancia del amor, que no es malo, pero hay muchas predicaciones que nos están hablando sobre cómo Dios no avergüenza a nadie, a ningún cristiano, hagas lo que hagas. Si ustedes lo han escuchado, hay predicadores que los que están más de moda, que son los que mueven más este tema de las emociones, de que están en este auge emocional de que no importa tu pecado, tu falla, Dios nunca te va a avergonzar. Están así de que predican o enseñan de que si tú pecas, si tú fallas y pides perdón, Dios no te va a avergonzar de las cosas que tú cometiste. Cuando nosotros hemos visto de que el pecado avergüenza, porque el pecado da vergüenza hacerlo. Yo hace poquito pequé. Yo tengo una hija que en el colegio están con el tema esto de los novios. Andan con eso. Entonces siempre hay unos niños que son más agrandados que otros. Entonces ella me decía, papá, así como, oh, papá, unos niños, unos compañeros míos, ¿cierto?, lo vieron dándose un beso, escondido. Yo le dije que eso era malo. ¿Por qué era malo? Dije, todo lo que se hace escondido es malo, le dije yo. Porque, por ejemplo, yo cuando le doy un beso a la mamá, yo no tengo vergüenza de dárselo en público porque para nosotros no es malo porque somos maridos. Pero cuando la gente se esconde hacer algo, es malo. ¿Por qué? Porque avergüenza. ¿Cierto? Entonces, eso pasa con el pecado. Y ya hay muchas predicaciones en las que se sujetan a esto. De que si Dios está contigo, aunque tú hayas fallado, Él nunca te va a avergonzar. Entonces uno de repente lo cree y dice, ay, sí, el Señor nunca me va a avergonzar cuando hago algo malo. Pero el punto es de que si tú peláis a alguien, ¿cierto?, y se enteran que pelaste a alguien, ¿qué vayas a sentir? Vergüenza, ¿o no? Porque el pecado causa vergüenza. Entonces uno no puede decir, Señor, me avergonzaste. No, porque la circunstancia causa vergüenza. Entonces muchos cristianos, muchos creyentes se toman este versículo con referencia a otras áreas.
a la área de sentir aflicción o de sentir de que incomodidad, de que Dios nunca te va a hacer sentir eso, cuando es lo contrario. Porque aquí Pablo no está hablando de esto, Pablo está hablando de otra cosa. Pablo está dando referencia a la salvación. Nosotros, a través de todo Romanos 10, y a través de toda la Biblia, hemos hablado de la justificación, ¿cierto? De que la salvación es sin esfuerzo. Vimos la clase antes pasada, un texto hermoso que nos hablaba y decía de que la salvación no está lejos, está cerca. De que yo no necesito esforzarme para nada para ser salvo. También hablamos de este conflicto de los cristianos, que les duele, a muchos cristianos le duele pensar de que no hay que hacer nada para ser salvo. Incluso hablamos de un versículo, ¿cierto? Que es: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Yo he visto muchos estudiosos de la palabra, muchos predicadores también, que están en contra de ese versículo y lo explican de forma distinta. Lo explican así como diciendo de que ese paso no te hace salvo. Te guía nomás así como para estar aquí en Cristo, pero no te hace salvo. Pero Pablo nos está diciendo de que solamente confesando nosotros somos de inmediato justificados. Porque él quiere que el judío, que el gentil, que la humanidad completa entienda de que la única forma de ser salvo es que si nosotros tenemos, como lo vimos, fe en el corazón y fe en la boca. Si lo confesamos de forma doble, ¿cierto? Sin esfuerzo, nosotros somos salvos. Entonces, este versículo refiere a lo mismo. Está hablando de la vergüenza, pero con referencia a la salvación. De que lo vamos a ser avergonzados en la salvación. Estas palabras, las que dice Pablo, dice, como dice aquí, dice: pues la Escritura dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Isaías. Esto sale en Isaías 28:16, por si lo quieren buscar. Ahí sale, estas son palabras dichas de Isaías al pueblo de Israel. Y como toda profecía que dice Pablo, tiene un contexto histórico. Isaías 28 nos está hablando de una conversación entre Dios y el pueblo. Pero es una conversación triste, porque es una parte hablando el pueblo y parte diciendo cómo el pueblo se ha alejado de Dios con base a su propio criterio, a su propio juicio. Cómo ellos ya dicen que no necesitan de Dios. Esa conversación pasa en Isaías 28. El versículo sigue hablando y comienza a decir, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel se dejó gobernar por sus pasiones. Cuando habla de pasiones, no está hablando de pasiones con referencia a la sexualidad, sino está hablando de pasiones con referencia a su credo, a su creencia. O sea, dice también de que ellos empezaron a profanar el nombre de Dios con sus ideologías. O sea, que ellos empezaron a hacer una ley que no era la ley de Dios, era la ley de ellos. Y con este pensamiento comienza una soberbia muy fuerte en el pueblo de Israel. El versículo 9 demuestra un poco de Isaías 28, muestra cierto la personalidad o el carácter o la forma en las cuales ellos estaban presentando a Dios. Dice así, yo la tengo en la versión NTV para que sea más entendible, pero si ustedes lo quieren leer ahí en su Reina Valera, si están ahí en Isaías 28, el versículo 9 dice así: ¿quién se cree el Señor que somos? Ellos hablan con Dios, preguntan, ¿por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, reglón por reglón, un poco por aquí y un poco por allá. Es lo que dice el versículo, dando a entender de que el pueblo estaba aburrido de que Dios los corrigiera. O sea, es extraño, ¿cierto? Ellos, o sea, entre comillas, es extraño. Estaban en una altanería tremenda, tan grande, de que Isaías les hablaba, le decía la condenación, lo que les iba a pasar, y le dice: oye, ¿quién cree Dios que soy yo? Yo soy sacerdote. ¿Por qué me dice lo que yo ya sé? ¿Qué le importa? ¿Qué se mete él en mi asunto? Entonces, este conflicto es al cual Isaías se estaba enfrentando con Dios. Israel se enfrentaba con Dios. Era prácticamente una soberbia tremenda. El pueblo ya estaba aburrido de la ley.
Estaba tan aburrido de la ley que ya no quería, que la quería obedecer, pero no como Dios se la demandaba. O sea, ellos ya estaban poniendo sus leyes, sus estatutos, su forma de ver la vida, su forma de ver el cristianismo, su forma de ver a Dios. Ellos ya estaban viendo así como en su vida espiritual era como hemos explicado tantas veces, a su manera. Entonces, este es el conflicto. El pueblo de Israel ya tenía una altanería tremenda ya con Dios, ya no lo que ya incluso lo reconocían como Dios, sabía que era su Dios, pero estaban aburridos, cansados de que Dios le dijera siempre lo mismo. Yo tengo una hija, ¿no? Es como cuando uno tiene niños, ¿cierto? Yo de repente a mi hija le repito mil veces lo mismo, me dice, ya me dijiste, ya. Bueno, entonces hácelo, pero ella igual se enoja. Pero si ya me dijiste que tenía que recoger el pantalón, ¿por qué me lo decís 10 veces más? Porque no lo hay hecho. Pero aún así, en su mente es como, ¡ay, qué pesado! Ya sé que tengo que hacerlo, pero lo hago más rápido, ya sé que tengo que hacerlo. Entonces el pueblo de Israel estaba en esa misma circunstancia. Decía, ¡ay, qué antipático el Dios! ¡Qué odioso! Porque ya me dijo lo que estoy haciendo, me dijo lo que hago mal. Estoy consciente de esto, pero cree que soy un niño. Cree que soy un caro chico, cree que soy tonto. Cree que soy pavo, que me evite tanto las cosas. Recordemos que es importante esto, que supuestamente para el judío la ley de Dios era Dios. Ellos no veían la ley como un mandato, ellos veían la ley como a Dios mismo. Es como el cristiano ve el púlpito de la iglesia. Muchos cristianos lo ven así. Ven prácticamente la iglesia como que Dios solo mora aquí adentro. Esto es Dios. Aquí está Dios, aquí es santo. Esto es santo. Esto de aquí es santo. Esto es Dios. Y pasaba lo mismo con los judíos. Estaban enfocados tanto en una ley, ¿cierto? Que esa ley la estaban endiosando. Es como pasa con los pastores, como pasa con los diáconos, con los líderes, con los papas, de repente con el papá. Es como pasa con el ser humano cuando uno está recién caminando en el evangelio, o la gente que está en el evangelio intenta endiosar no lo que el hombre hace, no lo que está en el hombre, sino lo que el hombre hace. Yo me acuerdo que una vez mi papá contaba una historia. Mi papá, no sé si ustedes lo conocen, si lo conocen me lo presentan, por favor. Amén. Algún día yo. Había una torta que tenía un poco de ron, o tenía como alcohol. Entonces decía, ¡uy, que no nos vea el pastor, que nos comemos la torta! Entonces, obviamente después el pastor se repitió como 500 veces, pero ellos estaban preocupados de que no vieran el pastor, que no se enterara que la torta tenía ron. Porque, el pastor. Y esa es la misma ideología que tenía el judío. Adoraba la ley. No a quien la creó, sino en lo que provocaba. Que era una justificación carnal delante de las personas. Si se acuerdan decir que nosotros en la clase antes pasada vimos de que la ley física sí justifica, pero no delante de Dios, sino lo justifica delante de los hombres, cosa que no sirve de nada. Porque delante de los hombres nos hace ver correctos, ¿cierto? No mentir, no robar, delante de la gente nos hace ver súper bien, unas súper buenas personas. O sea, nos justifica delante de ellos. Nos hace ver bien delante de ellos, justo delante de ellos. Pero delante de Dios no sirve. Porque la forma que Dios nos puede justificar, la única forma, es que si confesamos con nuestra boca, con el corazón, que Jesucristo es el Señor, que se levantó de los muertos, ¿cierto? Es la única forma que Dios nos puede justificar. Pero resulta de que el judío tenía este conflicto, al igual, incluso uno dice el judío, pero uno puede ver que en estos tiempos es exactamente lo mismo. El cristiano, el creyente tenía ese conflicto. El conflicto de que la ley era más importante que Dios. ¿Amén? Entonces, como dijimos, ¿cierto? Esta ideología de querer ver a Dios de diferentes formas, de ver a Dios a su manera, la podemos ver, que era lo que hablábamos el miércoles, el tema, ¿cierto? Del Dios, ¿cómo se llamaba? Yo lo conocía como el Dios Elohim, el Dios Esencia. Yo cuando leí eso sobre esto era el Dios Elohim. Resulta de que es lo que pasa con el ser humano, que es lo que pasaba también con el pueblo judío. Cuando ellos comenzaron a querer a ver a Dios con su forma de ver, con su visión, comenzaron a perderse. El judío comenzó a perderse y al cristiano le pasa exactamente lo mismo.
no sé si ustedes han escuchado, que ya es bien famoso. Yo lo vi con una pastora, es pastora, puertorriqueña. Obviamente, no sé si la vio con más hombres, yo te lo conocía a ella. Y ella obviamente hablaba sobre la cuarta fase de Dios. Dice que Dios está en la cuarta dimensión. Pero que en la tercera hay tres dimensiones primeras, que son el Dios Trino, el Padre, Hijo y Espíritu. Pero fuera de este Dios está el Dios Elohim, que es el Dios que creó al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Que es lo que ella dice. Y es lo que ella profesa. Y incluso ya se extendió y hay gente que cree esto. Gente que lo practica. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ella comenzó a creer en Dios a su manera. Empezó a buscar quizás en justificación, en cómo ver a Dios sin el Espíritu. Y eso provocó de que ella se fuera a este pensamiento y lo predicara con fuerza. Porque decía, ay, el Señor, esto me lo reveló a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y todo, oh, amén. Oh, qué revelación más hermosa, dice la gente. Pero uno dice, Señor, ten misericordia. Pero eso lo podemos ver en algo macro. Pero esta ideología de que nos importe más lo que Dios dice a lo que Dios es, todavía está arraigada en el pueblo pentecostal. O sea, en el cristiano pentecostal. Con referencia al traje, a la corbata, a la música, con referencia a los instrumentos. Le importa más lo que puede provocar o lo que a Dios le molesta, entre comillas, que mismo Dios directamente. Le molesta más lo que Dios le reveló a una persona que lo que dice la Biblia. Y eso era lo que le pasaba al judío. Y eso es el problema, ¿cierto? Que hemos estado hablando en todo esto para atrás. El problema, ¿cierto? De que el judío amaba la ley, adoraba la ley, pero la adoraba a su manera. A como se lo enseñaron las personas que no tenían que haberse lo enseñado. Es como el cristiano que recién se convierte, o ese cristiano que lleva años en el evangelio, que el pastor lo único que le enseña es que si no viene a la iglesia se va a morir y va a perecer y va a ir al infierno, que si no diezma es del diablo. Entonces el que haga con esto aquí también lo enseña. Porque esa es su fe. Su fe es lo que le enseñó el hombre. Entonces es lo mismo lo que pasaba con los judíos. El judío tenía ese conflicto. Entonces, después que Isaías nos muestra esta actitud del pueblo de Israel, ya en el versículo 16 del Isaías 28, es donde dice las palabras que está diciendo Pablo. Dice así en la Reina Valera, versículo 18, 28, 16. Dice, se me salió el parche. Me voy a retar. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de crecimiento estable. El que creyere en él, no se apresure. La versión NTV dice así, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Hay un conflicto tremendamente entre los teólogos con lo que dice Pablo. Es más cierto esto es más para los sectarios en realidad que para los teólogos cristianos. ¿Por qué? Porque resulta, si nosotros se dan cuenta, se utilizan dos palabras diferentes. Pablo utiliza la palabra avergonzado e Isaías utiliza la palabra sacudir. Entonces uno dice, Pablo está haciendo ahí chanchullo. ¿Por qué? Porque no es el mismo verbo que tiene. Está acomodando la Biblia a su conveniencia. Y muchas personas, incluso hasta el judío de hoy, piensa de que Pablo habla lo que le conviene. Pero obviamente damos los textos originales. En la versión original de este versículo, dice así, que la versión griega dice, miren, pongo una piedra en los cimientos de Jerusalén, con referencia a Sión, literalmente a Sión, dice, una piedra preciosa, principal como cimiento, escogida para gran honor. El que en él creyere jamás será avergonzado. Eso dice la palabra el griego. O sea que prácticamente usa la misma palabra, avergonzado. Porque la palabra avergonzado proviene del griego kataisjuno, que significa desgraciar. O sea, herir gravemente, estropear o matar. Pablo y Isaías utilizan la misma palabra. La diferencia nomás que después las traducciones se lo muestran diferente, pero en
en el versículo original utilizan los dos en la palabra avergonzar. La diferencia es que la Reina Valera habla de sacudir, pero Pablo utiliza el verbo original, que es avergonzar. Porque no es de sacudir, de sacudirte. Habla de sacudir, ¿cierto? De sacudir tu emoción, de sacudir tu cuerpo. Que es lo que quiere decir aquí del hebreo, porque recordemos que Isaías habla en hebreo y Pablo escribe en griego. Son idiomas totalmente distintos. Entonces, esta misma palabra, como yo les dije, la que utiliza Pablo significa desgraciar. O sea, dice que todo aquel que creyera en él no será desgraciado. Suena feo, ¿no? Porque aquí se utiliza la palabra desgraciado, tiene otro significado aquí en Chile, ¿cierto? Alguien desgraciado es como alguien infeliz. Pero la palabra desgraciar significa una persona herida, estropeada o casi muerta. Eso significa alguien desgraciado. Entonces, me perdí. La palabra que utilizan los dos profetas, tanto Isaías como el apóstol Pablo, es la misma. Pero da a entender de que en Dios uno no puede morir. Uno no se puede estropear. Entonces, ¿en qué conclusión quedamos acá? No sé si se acuerdan que en la clase pasada, como yo les decía, hay muchos cristianos que les duele este pensamiento de que la salvación sea tan simple, o de que la salvación sea tan simple, o de que seguir a Jesús sea tan simple. Incluso lo comentamos en la clase pasada, como decía, pero seguir a Dios no es fácil, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando Moisés dijo desde un comienzo que seguir la ordenanza de Dios es súper sencillo. Dice él ahí textual, es súper simple. Lo único que tenemos que hacer es ir a un lugar que no sea tan lejano, o sea, que está lejos pero está cerca, y un lugar que está en lo profundo pero está acá mismo, que era Jesucristo. Y Pablo dice exactamente lo mismo, que el evangelio, que la justificación no es tan difícil de obtener, que mantenerse en santidad tampoco es tan difícil de obtener, sino solamente con Jesucristo. Entonces, al cristiano, o al estudioso, o a algunos estudiosos, le duele esto. ¿Por qué? Quiero que se entienda, a muchos cristianos de hoy en día, le duele pensar que el evangelio es sencillo. Porque cuesta. Pero resulta de que a quien le cuesta, esa no está carne. Amén. Dios dice, mira, es tan simple que no tienes que hacer nada. Es tan simple como arrodillarte. Es tan simple como clamar. Es tan simple como hacer esto. Y nada más que eso, porque uno como cristiano no debería hacer nada más que eso. Si tú tienes problemas con la mentira, dile, Señor, quiero cambiar la mentira. Llora constantemente y el Señor te lo va a sanar, te lo va a recuperar. Es así de simple. El problema es la vanidad que tenemos nosotros, o la carnalidad que decimos, oye, pero tienen que aceptarme como soy, po. Yo soy así, po. ¿O no? ¿Cómo quedaría el versículo 11? Quedaría así. Dice, quien clama a Dios con su boca y su corazón y cree en Jesús no será herido, no morirá, o sea, será salvo. Podrá ser parte del reino sin más esfuerzo. Eso es lo que quiere decir Isaías con referencia a lo que él quiere expresar. De que clamar a Dios con su boca y en su corazón es todo lo que tenemos que hacer, sin gran esfuerzo. Y el que hace eso en el gran trono blanco o delante de Dios no va a ser avergonzado. No habla de la vergüenza aquí en la tierra, habla de la vergüenza en el cielo. ¿Por qué? Como dijimos, porque el pecado avergüenza. Y cuando usted esté ahí con Dios, usted va a ir ahí atormentado, ¿cierto? Puede decir, oye, Señor, va a mostrar todas las yayas que tuve en toda la vida. Vaya, Señor, ya a ver, vamos a ver qué pasa a ti. Yo vengo con Él, soy Jesucristo. Entonces Dios va a ver la vida de Jesucristo por medio de nosotros. Por lo que significa de que Él nos va a ver santos y vamos a tener una vida para Él como la tuvo Jesucristo. Así que sigue pecando. Así que... el broma era eso. Así que mis hermanos, la única forma en la cual nosotros no seremos avergonzados, o lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, da referencia en los cielos. Porque si usted peca aquí, falla, déjeme decirle que la consecuencia es sentir vergüenza. Si usted le mienta a alguien y tiene que pedir perdón, Dios no va a decir, no le digas nada, porque yo no dejo que ningún cristiano sea avergonzado, ¿no? Tiene que pedir perdón y tienes que avergonzarte. Y una vez escuché un testimonio de una hermana, a mí yo se los conté una vez, que a mí me pareció extraño. Ella decía de que ella una vez habló mal de una hermana. Habló mal de una hermana
y hizo comentarios súper feos de ella con base a su espiritualidad. Y se hizo como un mini kawin, porque no fue grande, pero se hizo como un mini kawin, contaba ella. Y ella decía de que después de un tiempo ella se sintió mal y quería pedir perdón. Ya, ella quería pedir perdón, esperó los jóvenes, porque eran época de los jóvenes, esperó a los jóvenes, esperó que terminara el culto, estaba todo el día así, ella contaba que no, que la cuestión, que siempre pedirle perdón, que me da vergüenza porque todo partió por mí, se abrió el medio cagüín, la cuestión. Entonces dice de que ya, que ella cuando va a pedirle perdón, porque la ve ahí, se formó el tiempo para pedirle perdón, va y escucha una voz que le dice, hasta ahí nomás. Ya solamente que quería probar si eras capaz de hacerlo. Y ella dice, el Señor me perdonó y se fue. Ella contaba así de que el Señor nunca nos va a avergonzar. Ella sabía que estaba avergonzado en el corazón, pero Dios es tan fiel. Entonces yo lo quedaba mirando, le pegué un chachazo primero. Y le dije, claro, y no le dije nada porque era adulta también, y aparte, cierto, es algo personal de ella, no sé, hay cosas que uno mejor se queda callado. Por eso saco los likes para que no me escuchen. Pero el tema es eso. El tema de que no significa que Dios no te avergüence por el acto que tú tienes que hacer. Porque recordemos que Jesucristo nos dice que si tú quieres entregar una ofrenda y tienes algo con otra persona, voy a pedirle perdón. Y no es cierto, ya lo sentiste en tu corazón, te arrepentiste, te sentiste mal, así que no lo hagáis. Porque es el deber de uno pedir perdón. Es el deber de nosotros, ¿cierto?, hacerlo o reparar lo que hicimos daño. Y tenemos que sufrir vergüenza por eso. O sea que este versículo, con referencia a la vergüenza de este mundo, no tiene nada que ver. Habla de la vergüenza venidera. De cómo Dios nos va a salvar. Porque estamos hablando de eso. De la justificación, de la salvación. Entonces, el versículo 12 sigue. Y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es importante, porque realmente se nos olvida, ¿por qué Pablo escribe esta carta? ¿Ustedes se acuerdan? Porque Pablo escribe la carta a los romanos, ¿cierto? Porque recordemos que a mí me encanta esto, porque me gusta, ¿cierto?, intentar meterme en el corazón o la piel de las personas, porque ellos no escriben porque sí. No escriben porque bienaventurado el varón, escriben porque están en un suceso, en un contexto. Escriben porque están sufriendo algo, están pensando algo, están sintiendo algo y tienen alguna aflicción o quieren meta. Cuando ellos escriben tenían meta, tenían planes, también tenían ambiciones, quizás querían vergüenza, no sé, ellos tenían sentimientos. No le escriben así por así. Entonces, recordemos que cuando Pablo escribe la iglesia de los romanos, Roma tenía un conflicto, ¿se acuerdan o no? Un conflicto de judíos y gentiles, que ellos se sentaban acá, otros se sentaban acá, y el judío quería judaizar al gentil, porque ellos se sentían con la superioridad moral, intelectual, ¿cierto?, de que ellos eran salvos y o sea tenían que obedecerlos. Y Pablo se los separa como el hermano mayor y el hermano menor, la autoridad del hermano mayor. Entonces ellos querían anteponer su autoridad a los gentiles, volviendo a sus ritos, ¿cierto? Y ese es el conflicto. Y están así, el conflicto que tienen, que me llama mucho la atención, que se los puse en la primera clase de Romanos, que cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿se acuerdan de ese versículo? Él dice que lo vas a ir a ver, y él quiere ir a predicar, ¿por qué no se avergüenza? Dando a entender de que el pueblo no estaba predicando, porque había tanto conflicto en la iglesia quizás, de que ellos ya no predicaban afuera, y eso nosotros lo podemos ver en la iglesia grande. Hay gente que ya están tan llenas de la iglesia que ya no saben a predicar porque están resolviendo sus conflictos de acá adentro. Que el pastor dijo esto, el pastor dijo esto otro, ¿no? Que el hermano que sale a predicar me cae mal, ¿no? Que el hermano que sale a predicar se va para allá, ¿no? Que siempre está todo como apagado, ¿no? Que siempre hacemos hacemos esto otro, a lo mejor bla, 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 y se queda en esta excusa. Que era quizás lo que pasaba con la iglesia de Roma. Entonces llega Pablo y dice, mira, yo quiero ir para allá, pero recuerden que yo no me avergüenzo. No sé ustedes, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque para mí es poder de Dios. Porque había este conflicto entre los judíos y los gentiles. Entonces, el versículo 12 vuelve a este tema principal que hemos hablado en todas las clases. Y es importante que lo entienda todo cristiano. Porque es en lo que cae toda persona con conocimiento. De que somos todos iguales delante de Dios. Porque eso es lo que dice de que tanto el judío como el griego, recordemos cuando él habla del griego, habla del gentil, de nosotros. Porque el judío, por jerga, cuando se refería al gentil, se refería de forma despectiva como el griego.
como nosotros cuando nos referimos al hipócrita como el fariseo, este es fariseo. No porque él sea fariseo, porque no es fariseo, porque no puede ser fariseo, pero es una analogía de hipocresía, ¿cierto? Cuando uno dice, este está en Egipto, él no es de Egipto, pero es una analogía de que está en el mundo, ¿cierto? Para ellos era lo mismo. Para el gentil, ella era los griegos, porque como el judío creció con los griegos alrededor, para ellos los griegos eran encima que los griegos eran todos cochinos, porque por sus dioses, por sus costumbres, entonces eran repugnantes para ellos. Entonces para ellos todos los gentiles eran como los griegos, se referían a los griegos. Por eso en la nueva versión no dice judío y griego, dice judío y gentiles. Pero como estamos en la Reina Valera, dice que no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque el judío, así como en la profecía de Isaías, ya se sentía arrogante, ¿no es cierto? Se sentía lo máximo, como el cristiano, de repente uno acá, cuando predica, me siento lo máximo porque yo vengo a la iglesia todos los días. Yo vengo los martes, los jueves, los lunes, yo soy pastor, soy ministro, soy apóstol, como dijo, búscate un hombre santo. ¿No? Busca tú lo que necesitáis es un hombre santo como yo para que ore por ti. Yo lo puedo hacer. Y yo soy santo. Entonces la gente, el cristiano ya tiene esa analogía perversa de creerse lo que no es. Y Pablo intenta decir, mira, aunque tú hagáis más milagros que este, Dios a ustedes los ve con el mismo amor. Y los dos van a llegar al mismo lugar. Y tú no vas a tener más recompensa que este. No, los dos van a ser iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque ¿para qué son las coronas? Para Jesucristo. O sea, de que Él se vaya en la gloria, no tú. Aunque tú hagáis menos que el otro, no significa de que yo voy a hacer menos, porque recordemos que cuando Dios habla de los talentos, habla de que uno cuando Dios te entrega un talento, uno tiene que trabajarlo sí o sí, ¿cierto? Pero uno tiene que trabajarlo, pero todos tienen la misma recompensa. Todos tienen el premio de ser reconocido por el patrón, que es lo que intentamos nosotros ver ahora. Entonces, me fui, ya. Entonces, aquí Pablo utiliza una palabra y dice, pues el mismo, porque el Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. La palabra rico no habla de dinero. Que se quede claro, porque a la gente le encanta decir que Dios es millonario. O sea, ¿por qué? Porque a eso no le importa el dinero. Cuando habla de rico, habla de abundante. O sea, de que Él es abundante con todos. Y cuando dice la palabra invoca, la palabra invocar significa llamar en solicitud de ayuda. Y el versículo que quedaría así, el versículo 12, dice, el Dios, que es Dios de ambos, que es Dios de todos, es abundante para todo aquel que le llama solicitando su ayuda. O sea, ¿para quién está Dios? Para todo aquel que le clama. Así de simple. No necesitamos ir a lo Vázquez, venir a la iglesia. Yo tampoco necesito yo decir, tú querés ser salvo, lo único que déjame imponer tus manos porque yo así te voy a sentir mi espíritu. No, tampoco. Lo único que tenéis que hacer, tú quieres ser salvo, clamo con tu boquita. No sé hacerlo, te ayudo. Y aunque yo te ayude, vaya a ser tú el que lo va a hacer, porque el Dios es igual con todos nosotros. De repente, no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas hace el año 90, el año 80, se veía mucho el tema de los milagros, ¿cierto? Más en África, en Asia, en lugares donde eran más pobres. Acá en Chile se veía mucho el tema de los milagros. Y eso provocaba de que la gente invitara al pastor o al ministro para que él hiciera milagros. Pero se nos olvidaba algo, de que el Dios de él es el mismo que el mío, ¿cierto? Entonces, a nosotros eso nos olvida lo mismo. Se nos olvida que el Dios de los pastores, el Dios de nuestro hermano Javier, de nuestra hermana Carmen, es el mismo el Dios que todos tenemos aquí. El todo de nosotros. Es el mismo Dios. No es uno diferente, no es más lindo que el mío, no es más rubio que el otro. Para uno es rubio, para otro es moreno. No, es el mismo Dios para todos. Entonces, Pablo aquí intenta decir eso. Dice cierto de que Dios está para todo aquel que le invoque. De repente usted dice, me acuerdo que estábamos conversando el miércoles con los pastores, yo junto con los pastores, y ellos estaban hablando sobre un tema, sobre cómo una hermana quería que el pastor orara por su casa, porque la bendijera. Pero a ella no se le enseñó nunca, quizás, de que el mismo poder que tiene él lo tengo yo, ¿cierto? No necesito al pastor para orar, yo puedo orar solo. Obviamente si quiero, si puedo orar por mí, bacán, porque mientras más oraciones tenga, mejor.
¿cierto? Pero no significa que no que porque que estoy enfermo, necesito que el pastor ore por mí, porque él está más cerca de Dios. No, la salvación y el poder del Espíritu Santo no va en quién está más cerca que otro. Porque recordemos que la salvación no es algo que se aumenta. Yo no soy más salvo o más santo que otros. Soy santo y salvo nomás. Por eso hay un versículo, me acuerdo que siempre lo discrepábamos con mi primo, que está por oído. Hay un salmo que dice que el Señor es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Entonces yo le decía, Dios, eso está mal escrito porque Dios no puede ser 3 veces santo porque ya santo es ser santo. Obviamente se dice y se especula de que habla de los tres, del trino, Padre, Hijo y Espíritu, ¿cierto? Que Él es Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, ¿cierto? Pero ahora sí es Dios que hace santo, Dios Padre hace santo al Hijo y al Espíritu, porque Él proviene de todo de Él. Lo vemos también, lo vamos a ver después en el libro en Corintio, donde Jesucristo comprende de que toda su autoridad ni siquiera es de Él, sino le pertenece a Dios, por eso dice que se la devuelve, porque tampoco es de Él. Es de Dios Padre, de Él proviene todo. Entonces, no se puede ser más santo de lo que uno puede llegar a ser. Yo no soy sacro, como otros que se quieren ser sacro. No soy hiper mega archi santo, no. Soy santo nomás. No, tampoco nomás, pero soy santo. No hay una categoría más alta que eso. Amén. En versículo 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Simple. Todo aquel que invoca nomás, invoca. Y recordemos que esta invocación tiene que ser del corazón y de aquí, ¿cierto? Porque con el corazón se cree para justicia, ¿no? Y con la boca se confiesa para salvación. Corazón, justicia, boca, salvación. Entonces todo aquel que invocara el nombre del Señor con el corazón y con la boca, será salvo. Y esto es importantísimo, mire, porque es hermoso. Porque resulta de que estas palabras que dice Pablo, aquí, las dice Joel. No las dice él, las dice el profeta Joel. La dice el profeta Joel en el versículo 2:32, por si lo quieren buscar. Joel, en este capítulo 2, del versículo 28 al 32, habla de las promesas de Dios. Eso habla él. Pero habla de una promesa en específico que es la promesa perfecta que necesitamos todo cristiano. Dice así, Joel, el versículo 32, dice, y después de esto, es un versículo que conocemos todo, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, ¿qué está diciendo aquí Joel? Antes de llegar a este versículo que y a comprender de que quiere invocar el nombre del Señor sea salvo. De que resulta de que la única forma que uno tiene para acceder a esta invocación es con este Espíritu perfecto que es del Espíritu Santo. O sea, no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos en Romanos 8 lo que significa estar en el Espíritu, ¿cierto? Y que es el Espíritu Santo quien debe guiar nuestra oración. Es el Espíritu quien debe guiar nuestro corazón hacia donde nosotros vamos. No dejamos que Él nos guíe. No somos del Espíritu. No estamos en el Espíritu. Ahora uno dice, ¿cómo sé que el Espíritu me guía? Es simple. Lee la Biblia. ¿Cuánto estás orando y cuánto estás leyendo la Biblia? Poco. Entonces no está guiando. Porque es parte de la comunión. Uno sabe que el Espíritu está contigo cuando tú estás, porque tú estás consciente cuánto estás con Él. Y también, aunque de repente el pecado te lleve a dudar, uno sabe cuánto uno avanza, ¿o no? La gente nunca te va a decir, oye, en mi caso, oye, Iván, estáis más callado, ¿no? Has molestado menos. Nunca va a decir eso porque siempre igual sigo molestando. Pero el punto es que yo sé en mi mente y en mi cuerpo todas las veces que me he callado. Todas las veces. Porque de repente, porque uno lo sabe, uno se conoce, porque uno está en lucha, es constante, es como el enojón. Yo sé todas las veces que en las que no me he enojado. He tenido, para mí, muchas, para que se enoja, muchas circunstancias donde pude haberme enojado, pero no lo hice. Obviamente me enojé de repente una vez, y la gente va a ver solamente eso, obviamente, porque la gente nunca va a saber lo que tú haces. Por eso Pablo dice que la única persona que da testimonio de tu espíritu, ¿quién es? El espíritu. No es la del otro. Porque el otro nunca va a aceptar que son bien pocas las personas que se dan cuenta de que uno cambia. A la gente le gusta tirar para abajo. O sea, no sé por qué será, por la vanidad, por el pecado, yo creo. Gente pecadora.
Entonces, nosotros volvemos al principio, a la peña. Porque la única forma que nosotros podemos hacer que el Señor tenga misericordia es con el Espíritu Santo. La única forma que nosotros podemos confesar del corazón, o que Dios nos escuche, o ser salvos, es si tenemos al Espíritu Santo. Que es importante el Espíritu Santo en nuestro corazón. Obviamente, no como no vamos a profundizar a qué es el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ese es otro tema. Ahora estamos hablando de lo que Él hace, que es llevarnos a nosotros a salvación. De que todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo es salvo. Y esto quiero que se entienda de una forma como le pasaba al judío, que es muy importante. Resulta de que yo una vez hablaba con un pentecostal, hace mucho tiempo atrás, y me decía, me cargan esos hermanos que son, esas iglesias que son tan apagadas. En esa iglesia no está el espíritu. Y una vez me conversé con otra persona, con un asambleísta, que decía, me carga la gente pentecostal porque están gritona. Deben ser todos del diablo. Literal, se todo porque Dios no es un Dios de desorden, ¿no? Y porque Dios es un Dios vivo. El otro dice, es que Dios es un Dios vivo, ¿cómo van a estar todos callados? Es que Dios no es desorden, no es que no. Obviamente no estamos hablando de este extremo de andar como loco ahí porque uno sabe, sino hablamos, ¿cierto?, del culto, de la manifestación. Hay gente que le gusta gritar, hay gente que le gusta proclamar, hay gente que es silenciosa, hay gente que se arrodilla, hay gente que danza, hay gente que se queda quieta, hay gente que ora con los ojos abiertos, hay gente que ora con los ojos cerrados, hay gente que levanta la mano, hay gente que no levanta la mano, hay gente que ora así como estatua, hay gente que se mueve entera para orar, pero no significa que uno sea más santo, más puro que el otro, porque todos invocan el nombre del Señor. Y quien invoca el nombre del Señor es salvo. Ahora uno puede decir, pero es que sus acciones, eso a ti no te importa. Porque si él está invocando el nombre de Dios, ¿cierto? Dios es el que hace el trato con esta persona. Que es lo que Pablo intenta también que el pueblo judío comprenda. Porque él dice, mira, tú te crees santo, tú te crees puro, pero déjame decirte de que solamente el que invoca el nombre del Señor es salvo. El que invoca. Si este lo invoca de forma diferente a ti ¿qué te importa? Porque lo está invocando igual. Quizás no a tu manera. Ejemplo, cuando fuimos a Antofagasta, el pastor de allá era terriblemente gritón, el puertorriqueño, ¿no es cierto? O el hombre gritón, me enviado, era rabia. Pero no significaba de que porque él fuera gritón, él no fuera salvo, ¿cierto? Porque la salvación es personal, es de él. Él tenía su comunión, él tenía su propósito, allá eso a él le funcionaba porque allá son todos así. Pero para mí no. Pero no significa que por eso, ¿cierto? Yo lo voy a subyugar y le voy a decir, o lo voy a fraccionar y le voy a decir, no, este compadre no tiene a Jesucristo en su corazón. Porque invoca a Dios mal. Dice, ¿cómo sabes tú que le invoca mal? No, porque es muy gritón. No, porque es muy pasivo. Hablamos solamente de eso, pero hay otros comportamientos que se provocan. Ejemplo, yo se lo he comentado un montón de veces, con esto termino. Yo soy cristiano de chiquitito, muy chico. Entonces, de las muchas personas que yo he conocido, jóvenes, la mayoría de los jóvenes que yo he conocido han conocido a Dios después de una vida de exceso, o después de carrera, después de fiesta. Entonces, muchos de ellos han tenido un encuentro muy emocional con Dios, de los muchos que he conocido. Entonces, de repente, cuando conversábamos, y me decían, ¿y tú, Iván, cómo naciste de nuevo? Yo molestaba siempre, yo nací de rodillas, así que yo nací de nuevo al tiro. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo fue? ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Qué sentiste? Yo sabía que si daba mi opinión me iban a dejar al tiro como mundano, porque así incluso me lo han dicho muchas hermanos, o sea, ¿saben cuántas veces me lo han dicho? Y decía, entonces tú nunca has nacido de nuevo. Pues, incluso me han dicho, por eso tú fui así. Porque solamente porque ellos tienen testimonios espectaculares. Personas, ¿cierto?, que han estado meses hablando en lengua, personas que han sentido fuego, que han sentido que sus brazos se paralizan, personas que se han transportado, personas que han experimentado cosas geniales. Son cosas lindas. Pero resulta que como Dios se ha manifestado en ellos de esta forma, al creer de que como uno no ha sentido nunca esas cosas, incluso yo le digo, yo la vez que hablé en lengua yo estaba en la micro. Ni siquiera sentí un fuego. Estaba en la micro y me puse a hablar de lengua tranquilamente. Ni siquiera fue como... Y no fue como que me paré... No, estaba en la micro escuchando música
y me puse a cantar y me puse a hablar de lengua, tranquilamente. Y no fue algo así, incluso cuando no me gusta tampoco mucho hablar de lengua, pero así se manifiesta, súper tranquilo, súper pasivo. Entonces la gente me dice, no, eso no, así no se manifiesta Dios, no se manifiesta. Incluso están así, yo esto siempre lo he contado, me da risa, pero es triste. Una vez estábamos en la iglesia de los jóvenes, que había una hermana que siempre se estar en profecía. Ahí la conocían como la hermana profeta. Entonces resulta que ella estaba orando por todo. Tú, aquí, ya, para acá. Entonces de repente pasa por al lado mío y me dice, que Dios te bendiga. Tú, bla. Entonces, entre los cristianos que estaban ahí, obviamente se empezaron a reír de mí, pero muchos sí pensaron, este compadre tiene cualquier problema. Porque su manera de ver el evangelio quizás es así. Y eso provoca de que te fraccionen como cristiano cuando Dios dice extremadamente todo lo contrario. Dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor, no importa cómo lo invoque, sino que importa que lo haga, es salvo. Así de simple. Obviamente el proceso de santidad, eso es algo que me cargo yo. ¿Amén? Es porque la iglesia nos ha criado así. ¿Cierto? Con esta cuestión de que si tú no haces esta manifestación, o si tú no sientes, o si tú no te desmayas quizá, es porque hay algo malo en ti. O viceversa. El que es muy serio dice de que el hombre que tirita o que baila, compadre lleva cualquier demonio. Cuando quizás no es así. Es una forma de manifestarse. Es una forma de la cual el Señor trabaja en él. Y es lo que Pablo intenta enseñar y es lo que ahora hemos hecho en todas estas clases. ¿Cierto? De que deja de criticar al que está a tu lado. O al que está allá. O al que está acá, y enfócate en ti mismo, porque si esa persona tiene problemas, si él invocó en un momento el nombre del Señor, es salvo, y lo que pasó en su vida, ¿cierto? Eso lo ve Dios, no tú. Si tú querés, si te molesta algo de él, ora por él, bendícelo, ayúdalo, pero no juzgues. Lo importante ahora es esto, que nosotros lo tengamos claro aquí. Puedes ver, ¿cierto?, que tu hijo, que tu hija, que tu amigo no busca quizás a Dios como tú lo buscas. O a lo mejor hay cosas que, como tú, ¿cierto?, la venciste, a él le cuestan más. Y eso a ti no te da ningún derecho de decir, tenés problemas. O tú eres más pecador que yo, o tú eres hacer esto, porque si él invoca, él solamente con que invoque el nombre del Señor, con sus debilidades, con sus defectos, él va a ser salvo. Es importante, mis hermanos, que nosotros lo comprendamos para que no caigamos en este juicio. Ahora, cuando uno cae en eso, no tiene que decir, te reprendo. En nombre del Señor te reprendo. ¿Por qué? Porque eso a mí no me compete. Si él tiene problemas, obviamente, de fornicación, de adulterio, que son más visibles, ¿cierto? Yo tengo que orar por él, ayudarlo quizás, estar más pendiente quizás, pero no entrar en un juicio porque es personal. Como dice la Biblia, a los adultos y a los funeraarios que lo juzga, Dios, ni siquiera yo, juzga a Dios.